Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y siguiendo con esta serie de estudios, de lecturas que hemos empezado sobre la primera epístola de Pedro, llegamos a un texto que es bastante interesante y que es un poco conflictivo también. Estoy hablando de Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos del 18 al 20. El texto dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Digo, es un texto bastante complicado porque de aquí de este versículo, especialmente del versículo 19, que dice que Jesús por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, se ha llegado a la conclusión muchas veces de que Jesús, después de su muerte en la cruz, antes de su resurrección, Jesús fue al infierno y de alguna manera predicó el Evangelio a lo que dice el texto, los espíritus encarcelados. Pero ¿será en realidad así? ¿Será que Jesús descendió al infierno y será en realidad que Jesús predicó a las personas que ya estaban muertas? Sobre esta pregunta surgen algunas teorías. Muchos creen, lo que yo comento, que en realidad Jesús descendió al infierno, y algunos dicen que cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados no se refiere a personas, sino que se refiere a demonios. Que Jesús fue y de alguna forma, no es que les predicó para salvación, pero sí les proclamó su victoria sobre las fuerzas del mal en el infierno a algunos espíritus que estaban encarcelados. Ese es un punto de vista que me parece bastante dudoso, porque en el versículo 20 Pedro dice que estos espíritus fueron los que en tiempos de Noé desobedecieron cuando se estaba construyendo el arca. Entonces es una referencia clara de que no eran a espíritus, eran a las personas que desobedecieron en tiempos de Noé. Otra posición, muchos dicen entonces Jesús descendió al infierno y predicó sí a las personas que desobedecieron en los tiempos de Noé y que de alguna forma estaban ahora encarceladas, y de alguna manera Dios les predicó el Evangelio. También a mí me trae algunas dificultades esta interpretación, porque ¿para qué Jesús tenía que predicar nuevamente el Evangelio cuando desciende al infierno si no había otra oportunidad de salvación para estas personas? Existe la creencia en algunos sectores de que Jesús estaba dando una nueva oportunidad de salvación al descender al infierno y predicar el Evangelio, pero esto claramente contradice otras partes de la Biblia, donde, por ejemplo, Hebreos 9:27 dice que el ser humano muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, no creo que haya sido una predicación en ese sentido, como dando una segunda oportunidad. Existe una tercera interpretación, y es que se trata de que Jesús, el texto dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Puede ser que Pedro está refiriéndose a que Jesús, por medio de su Espíritu, es decir, por el medio del Espíritu Santo, en tiempos antiguos predicó. Es decir, nosotros sabemos que cuando los profetas en el Antiguo Testamento predicaban, muchos de ellos eran por medio del Espíritu Santo. En este caso, cuando Noé también predicaba, lo hacía por medio del Espíritu Santo. Entonces, de esa forma, lo que Pedro está diciendo es que en otro tiempo, en los tiempos antiguos, Jesús predicó por medio del Espíritu Santo y usando a Noé a estas personas que hoy se encontraban encarcelados, pero la predicación de Jesús fue en otro tiempo. Me parece esta explicación un poco más acertada.
pienso yo, es mi punto de vista. No creo que Pedro esté hablando de que Jesús descendió literalmente al infierno y estaba dando otra oportunidad a las personas que habían muerto. Creo que eso contradeciría otros principios bíblicos. Sobre el mismo tema, Pedro vuelve a topar el asunto en el capítulo 4, en el versículo 6. Dice, por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Nuevamente Pedro toma este tema y dice, se predicó el Evangelio aún a los muertos. Entonces, muchos piensan que nuevamente aquí Pedro está hablando de que Jesús descendió al infierno y fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Pero en este texto claramente Pedro está hablando de una predicación para que tengan vida. Entonces nuevamente sería esto decir que Jesús estaba dando otra oportunidad después de la muerte. Y como dije, eso no es correcto. Entonces igual en este caso de 1 de Pedro 4:6, pienso que Pedro está hablando de que que el Evangelio se fue predicado a los muertos, es decir, a los cristianos que se encontraban muertos, pero les fue predicado cuando estaban vivos. Recordemos que Pedro está hablando en un contexto de persecución, en donde muchos cristianos estaban muriendo por su fe. Entonces, Pedro dice eso, ellos también se les predicó el Evangelio cuando estaban vivos, ahora estaban muertos, pero para que, aunque han sido juzgados según criterios humanos, aunque en el cuerpo hayan muerto, están vivos conforme a lo que dice atañe al Espíritu de Dios. Entonces, en ese sentido, es la predicación a los muertos. Ahora, este punto de vista de que Jesús descendió al infierno se basa en estos textos de la Biblia. También mucho ha llegado esta doctrina en base al famoso credo apostólico, ¿no? En el credo apostólico, este escrito también dice que Jesús descendió a los infiernos. Tenemos que comentar algo importante sobre este texto también. Recordemos que la palabra infierno en realidad no es una palabra que sale de la Biblia, es una palabra de las traducciones de la Biblia al latín, la palabra infierno. En la Biblia, la palabra que se usa en el idioma griego es la palabra Hades, en el idioma hebreo es la palabra Seol, pero tanto Seol como Hades en muchos contextos solamente se refería al lugar a donde van los muertos. La palabra Seol del hebreo se refería muchas veces incluso solamente al sepulcro, al lugar donde están los muertos. En el idioma griego igual era un lugar a donde los muertos iban. No necesariamente como nosotros entendemos esta doctrina del infierno. Entonces, originalmente, cuando el credo apostólico se escribió y dice que Jesús descendió a los infiernos, estaba diciendo descendió al Hades, es decir, descendió al lugar de donde están los muertos, no necesariamente al infierno. Y probablemente se está refiriendo a que Jesús fue sepultado, su cuerpo fue sepultado. Muchos también creen que esta doctrina de que Jesús descendió al infierno tiene bases bíblicas. En este texto que está en Efesios 4, en los versículos del 8 al 10, dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el versículo 9 también dice que Jesús descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra, dice la NBI. Nuevamente tenemos que entender que no está diciendo el texto claramente que Jesús haya descendido al infierno. Nuevamente repito, infierno no es una palabra que está en la Biblia, es una palabra que nace en las traducciones al latín. Entonces, no creo que Pablo aquí en Efesios esté enseñando esa doctrina. Simplemente está haciendo énfasis también a la humillación de Jesús al venir a la tierra, al morir y al ser sepultado también en un sepulcro, y posteriormente Jesús ascendió al cielo. Entonces, eso es mi perspectiva sobre estos textos. Yo sé que sobre este tema hay gran debate. Sí, hay muchos teólogos, buenos teólogos, que sostienen y defienden toda esta posición de que Jesús descendió al infierno y
o al Hades en cierto sentido, y que de alguna forma se proclamó su victoria. eh, Se proclamó el Evangelio en ese sentido, no como dando una nueva oportunidad, pero sí como anunciando su victoria. Hay teólogos que sostienen esta posición. Como ya he mencionado, a mí me parece muy complicado verlo de esta manera. Más bien, creo yo que la Biblia nos da a entender que cuando Jesús murió en la cruz, también estuvo en la presencia de Dios. Vemos que a uno de los criminales que fueron crucificados, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces es una alusión clara de que Jesús iba a estar en el paraíso. Más adelante Jesús en la cruz también proclama y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomendándose a la presencia de Dios mismo. Entonces pienso que es más acertado pensar que Jesús en esos días antes de su resurrección de alguna forma estuvo en la presencia de Dios, no cumpliendo algún otro trabajo en el infierno. Sin embargo, hay que mencionar que no es que nosotros tenemos una revelación clara sobre este asunto en la Biblia, entonces por esa razón se han presentado algunos puntos de vista al respecto. No sé ustedes qué piensan, pueden dejarme en los comentarios. Claro que como siempre lo repito con mucho respeto, para eso estamos, para seguir compartiendo ideas y poder seguir profundizando en el conocimiento de la Biblia. Déjenme sus comentarios para estar pendientes de estos videos que estamos subiendo sobre la primera epístola de Pedro y más videos que estoy subiendo. Recuerden suscribirse al canal, denle clic en suscribirse y denle clic en la campanita, entonces YouTube les puede mandar una notificación cuando hay un video nuevo en el canal. Búsquenme en las redes sociales para seguir en contacto, como Cibersaulo en el Facebook, también tengo cuenta en el Twitter, últimamente estoy usando bastante el Twitter también, el Instagram, compartiendo fotos, imágenes, mi blog cibersaulo.net, en donde hay mucho contenido también para edificación de la vida cristiana. Les doy las gracias, como siempre, por mirar estos videos. Que el Señor les bendiga.